¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de fracciones y ahora hablaremos de cómo representar una fracción de forma gráfica. En este caso vamos a hacer el ejemplo por ahora. Vamos a hablar de esta fracción o de cualquier fracción. Vamos a hablar de la fracción 2/3. Y lo primero que siempre tenemos que mirar en una fracción es el denominador. En este caso el número 3. Ese número 3, ¿qué indica? Lo que indica es el número de partes iguales en que se divide la unidad o el conjunto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier unidad que tengamos o cualquier conjunto que tengamos, en este caso para graficar esta fracción deberíamos dividirla en tres partes iguales. Esta palabra la escribí con otro color y más grande porque tenemos que tener muy claro que las partes en las que se divide la unidad o el conjunto tienen que ser iguales, porque obviamente supongamos que a mí me dicen deme medio pan. Si yo tengo el pan y lo divido en dos partes y le doy esta parte a la otra persona, obviamente todos lo sabemos que esto no sería la mitad del pan a pesar de que lo dividí en dos partes. ¿Por qué no es la mitad? Porque las partes no son iguales. Para darle medio pan, pues tendría que coger el pan, dividirlo en dos partes iguales y ahora sí, esto sería medio. Ahora, el numerador. ¿Qué quiere decir el numerador? El numerador lo que quiere decir es el número de partes seleccionadas o el número de partes que se toman. Entonces, entre esas tres partes en las que dividimos la unidad, tenemos que seleccionar dos. Ya lo vamos a ver, pues obviamente haciendo el ejemplo y graficando. Ya la vamos a graficar en un momento, pero de lo otro, de lo que tenemos que hablar es de los tipos de fracciones, que son fracciones propias, fracciones impropias y fracciones unitarias. La diferencia entre estas fracciones es que las fracciones propias representan menos de una unidad. Ya lo vamos a ver un poquito más claro, mientras que las fracciones propias representan más de una unidad y las fracciones unitarias son iguales a la unidad. Pero pues simplemente tener claro esto, las fracciones propias representan menos de una unidad. Todas esas fracciones, el numerador es menor que el denominador, o sea, por ejemplo, 1/2 o 2/5 o 3/7 o 7/10. Siempre en estas fracciones el número de arriba, o sea, el numerador es más pequeño o menor que el número de abajo y estas fracciones representan menos de una unidad. Las fracciones impropias más de una unidad, por ejemplo, 3/2, 5/3, 8/2, 5/4. Todas estas fracciones son impropias. ¿Por qué? Porque representan más de una unidad y se reconocen porque el numerador es mayor que el denominador. En este caso lo mismo aquí, el 5 es mayor que el 3, el 8 es mayor que el 2 y el 5 es mayor que el 4. Y por último las fracciones unitarias, que son las que son iguales a la unidad. En estas fracciones los dos números, el numerador y el denominador, son iguales. Por ejemplo, 2/2, 5/5, 7/7 y así todos. Estas fracciones son igualitas a la unidad. ¿Por qué? Porque 2/2 es una unidad, o 5/5 es una unidad, o 7/7 es una unidad. Ahora sí vamos a empezar a graficar fracciones. Bueno, entonces aquí mi unidad va a ser este rectángulo, esa va a ser la unidad, y voy a empezar a graficar fracciones. Primero siempre tenemos que tener en cuenta el número de abajo es el número de partes en que se divide la unidad. Como ustedes se dan cuenta, aquí está el número 1, quiere decir que esa unidad está dividida en una parte, o sea, no está dividida. Si yo coloco en el denominador el número 2, miren que automáticamente la unidad se divide en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que esto es un medio y que esto es otro medio, ¿sí? Entonces, si yo selecciono una de esas dos partes, ¿qué quedó? Quedó el número 1/2. Y si selecciono la otra, ¿qué número tengo? 2 mitades, ¿sí? Si yo quisiera seleccionar 3 mitades, ya no se puede. ¿Por qué? Porque aquí en una sola unidad solo puedo seleccionar 2 mitades. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar el número 3/2? Ya no me sirve dibujar solamente una unidad, ya tengo que dibujar otra unidad. Entonces para eso dibujo otra unidad, ya tengo 2 unidades, aquí están seleccionados 2 mitades y simplemente selecciono otra mitad, ¿sí? Ahí tengo 3 mitades, pero para 3 mitades o 3/2, ¿qué tuve que hacer? Dibujar 2 unidades. Como lo hablábamos anteriormente, este número es una fracción impropia, ¿sí? ¿Qué quiere decir fracción impropia? Que el número de arriba es más grande que el de abajo, o sea, el numerador es más grande que el denominador, y por eso necesito más de una unidad para poderlo graficar. Ya no me bastó con una unidad, sino tienen que ser 2.
Ahora, si quiero graficar, como ustedes se dan cuenta, lo clave es el número de abajo, o sea, el denominador. Y todas estas cositas que hay aquí, como se dan cuenta, son medios. Miren, yo puedo sacar y son medios. ¿Sí? Cualquiera de estas que saque es un medio, 2 medios, otro medio para 3 medios, otro medio para 4 medios. ¿Por qué son medios? Porque la unidad está dividida en 2. Si divido la unidad en 3, aquí ustedes verán que me aparece que cada una de estas ya sería un tercio y esta unidad, voy a quitar aquí, y la unidad ya estaría dividida en 3. Entonces, si coloco el número 3 abajo, la unidad tengo que dividirla en 3 partes iguales. Y cada rectangulito de estos serían un tercio. Entonces, si quiero graficar el número 1/3, cojo la unidad, la divido en 3 partes iguales y selecciono una. Ahí está el número 1/3. Obviamente yo puedo seleccionar esta unidad o esta de aquí y sigue siendo 1/3, o la de aquí y sigue siendo 1/3. ¿Por qué? Porque seleccioné un solo tercio. Si selecciono otro, pues ya serían 2/3, y si selecciono otra serían 3/3. Como lo vimos anteriormente, el número 3/3 es un número unitario. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, seleccioné la unidad completa, o sea, 3/3 es lo mismo que una unidad completa. Y como lo veíamos anteriormente, si yo quiero graficar 4/3, ya no se puede aquí, porque yo no puedo decir, ay, seleccioné 3/3 y coloco otro. No se puede. ¿Por qué? Porque ya están seleccionados. Entonces, para dibujar 4/3, ya no puedo dividir más esta unidad. Tengo que coger otra unidad y de esa unidad selecciono otro. Entonces, con este serían 4/3, 5/3, 6/3. Y si yo quiero 7/3, ¿qué tengo que hacer? Otra unidad y 7/3, 8/3 y 9/3. Como ustedes se dan cuenta, estas unidades tienen que ser iguales, ¿sí? Si yo grafico 10 unidades, las 10 unidades tienen que ser iguales de grandes y todas tienen que estar divididas en el número de partes que diga el denominador. Miren que la primera unidad está dividida en 3, la otra también y la otra también. ¿Para qué? Para poder colocar 1/3 aquí o aquí o aquí. Si quito una, ¿serían cuántos? 8/3, 7/3 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ustedes generalmente, pues obviamente van a hacer los gráficos en el cuaderno. ¿Sí? Entonces, cogen la unidad, esta unidad, por ejemplo, si les dicen grafique el número 5/4.